Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta última sesión del año 2020 de nuestro ciclo de conferencias en geografía de miércoles. En esta ocasión, como saben, y en función de la difusión que se ha realizado, tenemos el agrado de presentar a todos ustedes el boletín número 5 de nuestro Colegio de Geógrafos. Un saludo especial a nombre de nuestro consejo directivo y de manera personal a todo el equipo humano que ha hecho posible poder contar con este boletín científico, que es una muestra, creemos nosotros, bastante significativa del trabajo que realizan todos los geógrafos a nivel nacional, geógrafos y colegas no geógrafos que hacen geografía en nuestro país. Han sido varios meses de trabajo bastante arduo, donde ha habido una interacción bastante interesante entre el equipo asesor y los autores de los 7 títulos que se presentan hoy en nuestro boletín número 5. Y en ese sentido, quiero trasladar mi agradecimiento personal e institucional a John James, que es el coordinador de todo este esfuerzo que ha permitido tener ya el día de hoy en presentación formal nuestro boletín número 5. También agradecer al equipo que ha estado acompañando como comité revisor, al colega Juan Beliz, a Victoria Espinosa, a Silvia Lizarme, a la colega María Isabel Murillo, a María del Pilar del Pino, a Ricardo Boll, al profesor Miguel Alba, a nuestro colega José Úbeda. También agradecer al comité asesor conformado por el profesor Edgardo Córdoba, por el profesor Juan Felipe Meléndez, María del Carmen Carrasco, Luis Alberto Oliveros y José Arias. En este sentido, y como ya lo hemos, en el mismo sentido, y como ya lo hemos venido mencionando en reuniones previas, geografía de miércoles y el boletín número 5 ahora es un trabajo que está asociado a una de las comisiones que tiene nuestra institución, en este caso, la Comisión de Geografía y Actualidad Nacional e Internacional. Aquí debo hacer mención a Catherine Bravo, a Amadeo Churrascari, a Efraín Guaricacha, a nuestro colega Juan Belis, a Paolo Rodríguez y a John James, que también lidera la comisión. Como ya mencioné, a nombre del Consejo Directivo, nuestro agradecimiento. Y un especial saludo también y agradecimiento a nuestra colega Marilyn Ishikawa. Ella es, digamos, la profesional, la colega que nos ha ayudado a diagramar todo el boletín que hoy estamos presentando, y además de apoyarnos también en unos aspectos de revisión de los textos que se publican el día de hoy. Solamente hacer una referencia bastante breve en cuanto a esta historia bastante corta aún de nuestro boletín institucional. El primer número fue publicado en el año 2014 y básicamente la idea de nuestro boletín es poder difundir un conjunto de trabajos vinculados a la investigación científica,
La idea es que se pueda promover el debate, el intercambio de opiniones y experiencias desde las ciencias geográficas, ¿no? En este número tenemos, como ya mencioné, conjunto de artículos que abordan una serie de temáticas bastante significativas por su relación con problemas eh, territoriales bastante relevantes, casi estructurales en su mayoría en nuestro país y que son necesarios de abordar desde la geografía. Uno de los trabajos, uno de los primeros trabajos que se muestran en este boletín número 5 está referido a la historia del uso de suelo en la cuenca del río Mantaro, un trabajo realizado por nuestra colega Espinosa, o por un equipo de colegas en realidad, ¿no? Nuestra colega Espinosa, Barbosa, Aicate, Hidalgo, que ha resultado del trabajo de una comisión que se ha conformado también en el marco de las acciones que estamos promoviendo para fortalecer estas habilidades y capacidades de investigación de nuestros colegas. Hay un trabajo también vinculado a la identificación de riesgos ambientales en la etapa de planificación de proyectos. Es un trabajo también bastante interesante, basado en una experiencia muy significativa de nuestro colega Johan Paniagua y Trinidad Fernández. Eh, el siguiente trabajo, el tercer trabajo que se presenta en este boletín número 5, está referido a una propuesta de organización territorial con fines electorales, un trabajo presentado por nuestro colega y paz decano, a quien saludo especialmente, Eduardo Tena. También tenemos un trabajo sobre la configuración territorial de la provincia de Puerto Inca, ¿no? Trabajo de los colegas Caferino y Javier Silva, también bastante interesante, sobre todo por las transformaciones que ocurren con muchísima rapidez en los últimos años, en las últimas décadas, en esta zona de nuestra Amazonía peruana. Se propone también una metodología para la identificación de centros funcionales, un trabajo elaborado por el colega Asmat. Se presentan los resultados de un diagnóstico socioeconómico a nivel urbano, trabajo de nuestro colega Aguilar, y se presenta una propuesta de zonificación de peligros de origen natural basada eh, basada un poco en la aplicación práctica en un centro poblado muy cerca de nosotros, eh, aquí en Chancay, por el colega eh, Guariacacho. Y también hay un trabajo aquí vinculado a esta relación importantísima que hay entre registros públicos y catastro, ¿no? El tema del catastro para quienes hacemos planificación, particularmente temas urbanos, sabemos que es bastante significativo. Eh, Traslado nuevamente mi agradecimiento a todos los colegas que han hecho el esfuerzo de poder preparar sus artículos y publicarlos en este número. Para terminar, solamente quisiera agradecer a quienes nos acompañan a través de nuestras redes y animarlos, a incentivarlos para que puedan desarrollar algunos trabajos de corte científico que pudieran ser publicados en los siguientes números de nuestro boletín. En este sentido, como consejo directivo, nuestro compromiso desde el día 1 de nuestra gestión ha estado orientada a retomar la publicación anual de nuestro boletín. En esta línea, en los siguientes meses vamos a lanzar la convocatoria de la edición número 6 de nuestro boletín. Cierro saludándolos, saludándolos y deseándolos en realidad un feliz año nuevo. Estamos terminando un año bastante complicado, esperemos que el 2021 sea mucho mejor. Así que un abrazo para todos en este nuevo año y nuestros mejores deseos. Muchas gracias a todos. John, por favor, continuamos con el programa.
Gilmer, muchas gracias. Gracias también a todos los presentes. En realidad, esto es un momento bastante importante para la Comisión de Geografía y Actualidad Nacional e Internacional. A inicios de año, digamos, hemos tenido el reto de tratar de identificar algunos, digamos, productos tangibles que beneficien al Colegio de Geógrafos y, por supuesto, a todos los geógrafos en general. Y dentro de esos productos, digamos, nos comprometimos a organizar un conjunto de eventos que impulsen discusiones, digamos, y presenten también, por supuesto, experiencias que los colegas pueden estar obteniendo en su ejercicio profesional. Y así se decide reactivar lo que hace un poco más de media década ya había surgido como Geografía de Miércoles. Un nombre bastante sugerente que, por supuesto, también tiene sus críticas, y es plenamente válido, por supuesto, recoger críticas incluso vinculadas al nombre. Y como todo cambia, también es posible que este nombre cambie. Lo importante es que se mantenga la esencia, generar un espacio de discusión, de debate, que permita construir conocimientos. Y me parece que en ese sentido, la comisión, integrado por los colegas que ya el decano acaba de mencionar, ha hecho el máximo de sus esfuerzos para mantener continuidad. Y en efecto, desde, me parece, abril o mayo, hemos realizado un conjunto de eventos todos los meses sin detenernos. Y también nos planteamos como un segundo reto, a pedido, por supuesto, del Consejo Directivo, porque es un trabajo bastante intenso, la conducción, justamente para elaborar el boletín número 5 del Colegio de Geógrafos del Perú. El año pasado, en 2019, no se llegó a publicar la quinta edición. La quinta edición le correspondía, si se hubiese mantenido continuidad, tendría que haberse presentado el año pasado. Recordemos que uno de los propósitos que tiene el Colegio de Geógrafos es que el boletín institucional también logre indexación, ¿no? De ser indexado sería, por supuesto, más beneficioso, digamos, en términos incluso de currículo para cada uno de nosotros. El hecho de no ser indexado no es menos importante, o sea, es también importante. El boletín ya tiene el código ISSN Internacional 24116890 y tiene un reconocimiento para publicaciones virtuales seriadas, entiendo. Y en ese, digamos, en ese propósito, a pedido del Consejo Directivo, la Comisión asumió ese reto de conducir esta edición del boletín. Y de manera personal voy a comentar algo muy breve. No he tenido la oportunidad antes de conducir, digamos, la posibilidad de producir un texto como este. Y créanme que es bastante laborioso, por supuesto, siempre que haya, digamos, un cronograma como lo hemos establecido, ya a fines de mayo, principios de junio, si no me equivoco, siguiendo con rigurosidad, digamos, este cronograma, esto ha sido posible. Y ha sido posible, por supuesto, gracias no solamente a los integrantes de la Comisión de Geografía y Actualidad Nacional e Internacional del Colegio de Geógrafos del Perú, sino también gracias a los integrantes del comité editorial y así como de los integrantes del comité asesor. Definitivamente ha sido un trabajo bastante arduo porque se han presentado más de 10, 12 artículos. Varios de ellos han sido definitivamente descartados, con dolor, por supuesto, y con dolor porque, digamos, vamos a ver en el transcurso de este evento que el número mayoritario de autores de estos artículos son predominantemente jóvenes. Y justamente de los artículos caídos, por así decirlo, que van a tener que superar todavía, digamos, algunas correcciones y ojalá sea posible para que en la sexta edición se pueda publicar, también todos eran jóvenes. Y creo es importante rescatar justamente esto. Hay una generación, ¿no?, nueva, no voy a hablar de la generación del Bicentenario, pero yo creo que es una generación nueva para la geografía que la pone en un escenario, por supuesto, bastante prometedor. Eh, Tenemos, digamos, a geógrafos y geógrafas que tienen 3 años, 4 años de experiencia, más o menos, laboral, pero con unas ganas, digamos, intensas de escribir. Y ojo que el reto de escribir no es sencillo. Yo estoy seguro que para todos los que se han iniciado en esta etapa o aquellos que ya tienen cierta experiencia en esta etapa,
saben que es complicado escribir. Y por supuesto que es complicado presentar, digamos, ante el público en general, un texto que en principio puede para nosotros mismos en algún momento de nuestras vidas sentirnos inseguros de lo que estamos escribiendo. Y eso es natural y me parece que eso es importante tenerlo en consideración. No debemos tener ningún tipo, digamos, de miedo o de vergüenza por lo que podamos decir en su momento, porque estamos en un proceso de construcción, digamos, de nuestra misma forma de percibir las cosas, de entenderla y, por supuesto, de expresarla en blanco y negro. Es fácil pensar muchas cosas, pero trasladar eso en un texto, en blanco y negro, definitivamente no es sencillo. Y así como no es sencillo escribir, créanme que tampoco es sencillo conducir todo este largo proceso de recibir los artículos, de enviarlos al comité editorial, de recibir sus resultados, y en aquellos casos donde de pronto el comité dice, en este momento no se recomienda publicación, es un poco difícil también, digamos, para uno decirle a alguno de los autores jóvenes, mira, en este momento no es posible publicar este artículo porque hay observaciones de fondo que puede ser, digamos, en un momento posterior donde se puedan absolver. Yo creo que ese tipo de sensaciones, emociones que antes yo no he sentido, porque como he comentado, es la primera vez que conduzco la publicación de un boletín, acompañado, por supuesto, de todo el equipo, valioso equipo que ha acompañado en este proceso, es complicado. Es complicado, pero a su vez es fantástico, es hermoso, digamos, es bonito también sentir, digamos, esa sensación cuando de pronto tienes el resultado, ¿no? Y justamente yo quiero agradecer ya en este punto a Marilyn Ishikawa Muchotrigo, geógrafo, por supuesto, que tiene amplia experiencia e incluso en correcciones de estilo y no ha dedicado, digamos, gran parte de su labor a ello, porque imagínense el tiempo que tomaría para revisar las casi 100 páginas de este boletín. Pero ella se ha encargado de todo digamos, el diseño y la diagramación de lo que corresponda a esta edición del boletín. Que por cierto, en breves momentos va a ser también ya, digamos, publicado en la página web del CGP. Cada artículo descargable que puede ser compartido, por supuesto, y revisado también, pero también la versión completa de este boletín. Que por cierto es la primera vez en la que se incluye una versión así, descargable en versión completa, con una portada previamente trabajada, con todos digamos, los detalles internos de la edición, ¿no? La fecha de publicación, el prólogo, la editorial, el índice, estos detalles, digamos, en las versiones anteriores todavía no había sido trabajado y me parece que este ya es un avance importante en ese sentido. Y esperamos, por supuesto, que en adelante las mejoras continúen, referido, por supuesto, a la indexación y otro tipo de avances que se puedan lograr. Sin más, yo quiero agradecer a todos los autores, a los 8 digamos, han superado todo ese proceso de evaluación y finalmente han sido aceptados para ser incorporados en esta edición del boletín, y a los otros colegas que, digamos, han tenido todavía observaciones de fondo y no ha sido posible publicar en esta edición sus artículos, no desmayen, al revés, siéntanse, digamos, con todas las ganas, porque han pasado por un jurado exigente, por supuesto. Si uno revisa las hojas de vida del comité editorial, si no todos, digamos, tienen muchas publicaciones aceptadas, e incluso en revistas indexadas, ¿no? Varios de ellos están culminando su PhD en universidades extranjeras y han sido un jurado bastante exigente. Entonces, veámoslo por ese lado y veámoslo también como una oportunidad para seguir mejorando nuestras formas de redacción. Y quiero también, por supuesto, destacar el hecho de que hay una temática variada, una temática que, como ya bien lo señaló el decano, digamos, trasciende el tema ambiental, el tema de la organización del territorio, el tema de la geografía histórica de los usos del suelo, el tema de las representaciones cartográficas, el tema de riesgo que está, digamos, bastante en boga, y ahí la razón de por qué tenemos esta portada, ¿no? Una portada donde tenemos un mapa del Perú con esa diversidad de temas que la geografía eh, puede abordar y aborda hoy en el ejercicio profesional. Y me parece que justamente esa es la entrada como para también explicar por qué la geografía es importante definitivamente en cualquier estrategia de desarrollo territorial que pueda tratar de implementarse en el país. Y creo yo que en ese sentido sus aportes definitivamente son sustanciales. Gracias a los 8 autores y quiero dar pase a Catherine,
Catherine Bravo Leiva va a ser la moderadora de este evento. Y nada, gracias a todos ustedes y gracias también a ella. Catherine, por favor. Catherine, creo que no te escuchamos. Ya, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, adelante. ¿Se escucha? ¿Ya, ahora sí? Sí, ahora sí. Ay, discúlpeme que se desconectó el internet. Ya. Buenas noches con todos. Una vez más, darle la bienvenida a la comunidad geográfica y a los autores que nos presentarán el día de hoy sus trabajos, y así como también al público en general. Bueno, hoy tendremos la presentación de 7 artículos que han sido rigurosamente evaluados por parte del comité para el boletín del Colegio de Geógrafos número 5. La dinámica del día de hoy consistirá en que cada autor nos resumirá su artículo entre 5 a 7 minutos. Y rogamos que respeten por favor ese tiempo. Y bueno, de manera rápida pasaremos a presentar el primer artículo. El primer artículo tiene por título Aproximaciones a la historia del uso del suelo de la cuenca del río Mantaro, Perú. Los autores son Victoria Espinosa, Ronnie Barbosa, Aicate Chipana y Kelly Hidalgo. Lastimosamente la autora nos mencionó que no se podrá conectar, pero nos dejó un resumen para poder yo leérselos. Y dice así: el artículo de investigación Aproximaciones a la historia del uso del suelo de la cuenca del río Mantaro, Perú, es un trabajo original que aborda una revisión de múltiples sucesos y procesos desarrollados en la cuenca del río Mantaro, desde la época pre-inca hasta la actualidad. Se destacan 2 actividades principales como son la minería y la agricultura, así como la influencia que ambas tuvieron en la transformación no solo del paisaje, sino también sobre los modelos de producción durante más de 1000 años. Con base a la revisión de datos históricos, ambientales, económicos y sociales, fueron identificados periodos con características similares, lo cual permitió proponer 5 etapas de desarrollo de la historia de uso de suelo para la cuenca. Cabe resaltar que este artículo fue realizado dentro de las actividades de la Comisión de Ecosistemas de Montaña a cargo de la Magíster Victoria Espinosa Mendoza. Ese fue el resumen del primer artículo. Ahora pasaremos al segundo artículo, el cual lleva por nombre Instrumentos alternativos para la identificación del riesgo ambiental en la etapa de planificación de los proyectos de inversión públicos y privados. Los autores fueron Johan Paniagua y Trinidad Fernández. Daremos pase al autor para que pueda comentarnos un poco sobre su trabajo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me llega a escuchar bien? Sí. Ahí veo el visto bueno de John. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Mi nombre es Johan Paniagua, soy miembro del Consejo Directivo del Colegio de Geógrafos y bueno, y en este momento me presento como uno de los autores que han sido elegidos para poder publicar en este quinto boletín, ¿no? Este es un artículo que no es necesariamente solamente mío, soy coautor. Me acompaña también Trinidad Fernández, que en este momento no puede estar presente, pero
Ella también, junto con yo, bueno, junto con ella es la que hemos elaborado este artículo, ¿no? Que fue algo que teníamos ya pensado desde el año pasado, pero que empezó a tomar matices recién este año. Bueno, y enfrentándonos un poco a realmente la rigurosidad que hubo en este proceso de selección de artículos, ¿no? Que sí lo fue bastante fuerte. Y en momentos, cuando venían algunos comentarios o cosas para corregir, en un momento pensé también ya en dar un paso al costado y poder postular para el próximo año, porque ya el tiempo no nos daba por temas de trabajo que se nos estaban juntando, pero bueno, al final lo decidimos hacerlo este año, sí o sí, y bueno, le dimos con fuerza, ¿no? Ahora, sobre el artículo, bueno, instrumentos alternativos. La verdad, los que trabajamos en evaluación de impacto ambiental, conocemos estos instrumentos alternativos que estamos mostrando en este artículo, ¿no? Que son básicamente tres, que ya los voy a mencionar más adelante. Y bueno, y hablamos sobre la etapa de planificación de los proyectos de inversión, ¿no? Porque es importante incluir el tema de evaluación ambiental dentro del proceso de planificación. Ya por experiencia de ya bastante tiempo, nos hemos dado cuenta que muchas de las empresas que desarrollan proyectos no incorporan realmente o bajo la importancia que tiene el componente ambiental dentro del diseño de estos proyectos. Y después cuando estamos en el proceso de elaboración de los estudios de impacto ambiental, vemos todos los problemas que tienen y para poder luego alcanzar y obtener la certificación ambiental, ¿no? Es así que hemos encontrado empresas, por ejemplo, que ni siquiera sabían que estaban dentro de un área natural protegida o zona de amortiguamiento. Entonces, vemos qué proceso han seguido para elaborar o diseñar su proyecto y cómo esto posteriormente nos dificulta, ¿no? Para el proceso de evaluación y obtener la certificación ambiental. En el tema cuando hablamos en el tema de evaluación de impacto ambiental, nos estamos enmarcando dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental que se conoce como el CIA, que es lo que rige todo el proceso de evaluación de los instrumentos de gestión ambiental preventivos. Sin embargo, bueno, la mayoría de empresas piensan, como lo hemos puesto en el resumen también del artículo, que el estudio de impacto ambiental tiene que resolverle todos sus problemas ambientales que puedan tener sus proyectos, ¿no? Cuando estos debieron haber sido identificados, evaluados y ver la forma de mitigarlos durante el diseño de estos proyectos. Es así que cuando ya empecemos un proceso de evaluación de impacto ambiental a través de un estudio de impacto ambiental, sea la categoría que le corresponda, sea más, digamos, más fácil o más armonioso poder conseguir el instrumento de la certificación ambiental, ¿no? Porque ya se pudo haber evaluado y en base a esa evaluación seleccionar la alternativa correcta para poderla seleccionar y continuar con el proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Como les decía, habíamos visto casos de empresas que no sabían que estaban en área natural protegida o que no sabían que había un ecosistema frágil en el área de influencia de su proyecto, o no sabían realmente que si la cantidad de agua que iba a requerir su proyecto era la suficiente para poder abastecerla. Entonces veíamos que eran muchas empresas, realmente son muchas empresas que realmente no están incorporando toda esta evaluación previa durante el diseño de estos proyectos, ¿no? Y después cuando llega la evaluación se les dice a estas empresas que tomen estas consideraciones. Algunas veces dicen, no, pero esto me puede alargar el tiempo, me puede generar mayores costos, pero eso debiste haberlo evaluado durante el diseño del proyecto, ¿no? Nosotros no nos corresponde evaluar esa parte, o sea, esa es la parte de tu diseño a nivel de factibilidad. Tú debiste haberlo evaluado. Sin embargo, continuamos con el proceso de evaluación y vienen justamente todos estos problemas, ¿no? Vienen observaciones o también te piden que finalmente bajo esas condiciones el proyecto no puede realizarse, ¿no? Entonces piden cambios en la ubicación del proyecto, cambios en el diseño de la tecnología del proyecto. Entonces vemos que esas cosas al final se ponen trabas y al final lo que hacen es alargar y hasta hay casos en que los proyectos no llegan a realizarse justamente porque no pueden obtener la certificación ambiental. Entonces, durante los procesos de planificación hay tres instrumentos que son bastante importantes, que son el screening, el scoping ambiental y también hemos incorporado el due diligence ambiental, también que nos pareció bastante importante, que si bien es un proceso
lo consideran más de fiscalización ambiental para un proyecto ya en ejecución. Sin embargo, consideramos que este proceso de, digamos, de fiscalización o auditoría ambiental se podría realizar también para proyectos nuevos, porque hemos tenido casos de algunas empresas que requieren tienen la necesidad de comprar terrenos para ejecutar un proyecto y requieren justamente de estas evaluaciones de que los terrenos cumplan con todos los parámetros para que ellos puedan desarrollar su proyecto. Y hemos visto casos de empresas que han comprado estos terrenos y no han considerado este proceso de evaluación, y después cuando quieren desarrollar su proyecto se dan con la sorpresa de que, oh no, hay ecosistemas frágiles, o está muy cerca de una zona de amortiguamiento, o estás dentro de zona de amortiguamiento, o hay otros elementos sensibles que no fueron identificados previamente y por lo tanto hacían que su proyecto se encarezca. Entonces, al final se daban con la sorpresa de que lo que ellos habían proyectado realmente no era lo que realmente iba a ser, y al final eran costos para ellos que podían hacer cambios en que se puedan ejecutar estas actividades, ¿no? Entonces, este artículo básicamente lo que va es a dar un poco de concientización, se podría hacer básicamente a los que desarrollan proyectos, ¿no? Y también, claro, a todos los que trabajan en el proceso de evaluación de impacto ambiental, de todo lo que es, de la importancia que tiene considerar el componente ambiental durante el diseño del proyecto. Entonces, considerar el componente ambiental, porque como muchos de ustedes saben, la geografía del Perú es diversa. No es lo mismo hacer un proyecto en la costa, en la zona andina o en la zona de selva, y asimismo no es lo mismo hacer un proyecto en la costa norte, en la costa centro, en la costa sur. Hay elementos totalmente diferentes y requieren ser evaluados, ¿no? Entonces consideramos que la geografía y el territorio es importante en el desarrollo de los proyectos y debe de tomarse como con las dimensiones que debería, o de la dimensión que debería tener desde un proyecto, del diseño de un proyecto, ¿no? Entonces, básicamente el artículo trata de eso. Nosotros esperamos que el artículo llegue a ser leído por varios colegas y de otras profesiones. Como digo, también está pensado para que las empresas puedan considerar lo que estamos proponiendo en este artículo, y bueno, y sea discutible, no todo, como dicen, no todo lo que está escrito acá tiene que ser 100% aceptado por todos, ¿no? Queda siempre la discusión, puede ser debatible, y con gusto, me parece que en los artículos salen los correos de los profesionales que han participado, o si no, igualmente con los nombres nos pueden buscar también por redes sociales, bueno, y poder conversar y debatir sobre estos temas, ¿no? Que básicamente de esto se trata, que todo pueda ser debatido y bueno, llegar a otro tipo de, digamos, de darle valor a este artículo y pueda ser mejorado, ¿no? Catherine, creo que con esto ya llegué a mis 5 minutos. Sí, llegaste exacto. Muchas gracias, Johan Paniagua, por los breves comentarios. Ahora pasaremos al artículo número 3, que lleva por nombre Propuesta de Organización Territorial para la Representación Política del Distrito Electoral de Lima, a cargo de Eduardo Tena. Tiene la palabra. Gracias. Hola, ¿me escuchan, no? ¿Sí? Sí. Bueno, primero agradecer a Gilbert Medina, nuestro decano, ¿no? Y a su consejo directivo por esta oportunidad que nos da a poder difundir nuestras ideas como geógrafos profesionales. Segundo, a John por haber liderado todo este equipo que, según él, es fuerte, ¿no? El trabajo de poder conjugar todas las ponencias, ¿no? Y poderlo presentar. En tercer lugar, a Marilyn, la que la conozco, una buena profesional geógrafa, que ha logrado darle el arte a toda esta presentación, ¿no? Y a todos los colegas que están participando, ¿no? Mi tema está referido a una propuesta de organización territorial para la representación política. Estoy tomando como ejemplo el Distrito Electoral de Lima. O sea, uno de los temas que la geografía ha participado muy poco en nuestro país es sobre el tema de la geografía electoral. Casi hay
casi no hay textos trabajados, ¿no? En estos momentos, bueno, yo he logrado hacer un libro, que ya lo presenté. Ahora estoy trabajando un segundo texto y esta es parte de esta experiencia que estoy trabajando, ¿no? Pero quería señalar que todo proceso electoral en nuestro país eh, está basado en la geografía. O sea, no existe un proceso electoral sin la geografía. La geografía basada en la organización del territorio. En otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, ellos para hacer una elección configuran el territorio meses antes, ¿no? Y van delimitando el territorio en función a la cantidad de escaños que van a elegir. En el caso nuestro no, en el caso nuestro está basado en la organización territorial de acuerdo a la Constitución, ¿no? Distritos, provincias y las regiones, ¿no? Que las regiones es como organización de gestión, pero el territorio es el departamento, ¿no? Entonces, es importante tener claro este concepto, que todo proceso electoral es sobre la base de la geografía. Por eso es importante que ustedes tengan claro, o para los nuevos colegas que quieran trabajar este tema, que es clave la geografía para poder evaluar un proceso electoral. Otro concepto importante que es donde todo proceso electoral tiene una expresión, que es el momento cuando la población va a dar su voto, va a ir y ejecuta el proceso de emitir su voto. Ese proceso también tiene su componente geográfico porque está enmarcado, el distrito electoral, por si acaso, no está referido al territorio, sino es al conjunto de los electores que están conformados en el padrón electoral. Pero para nosotros, para nuestro país, está dentro de los límites de los distritos, provincias y las regiones, ¿no? Entonces, el momento que una persona va a emitir su voto, está emitiendo por esa circunscripción territorial, ¿no? Ese es otro punto importante, ¿no? Bueno, entonces, este estudio que estoy presentando justamente está basado sobre la organización del territorio del país, ¿no? Y desarrolla una propuesta sobre la falta de representatividad política en nuestro país. Más adelante lo voy a explicar esto porque que es un problema muy importante que tenemos que resolverlo y creo que los geógrafos estamos en la capacidad de poder presentar propuestas, ¿no? Otro punto importante es el concepto de la geografía, ¿no? Nosotros debemos tener claro que nuestra ciencia, la geografía, es el estudio de las interrelaciones sistémicas que se dan entre la sociedad y un espacio geográfico. Eso nos hace diferentes a las otras organizaciones, otras profesiones, ¿no? Que obvian el territorio, obvian el espacio geográfico. La suerte de nosotros como geógrafos es que podemos interrelacionar todos los fenómenos de la sociedad sobre el territorio. Y eso nos permite poder precisar, poder presentar todos los hechos geográficos, o los hechos electorales sobre el territorio, ¿no? Los indicadores, los diferentes alternativas políticas, ¿no? Entonces, eso es importante, que la geografía es la ciencia de las interrelaciones, ¿no? Sistémicas de una sociedad con su territorio, ¿no? Entonces, hay un tema que me gustaría explicarles a ustedes, es cómo la geografía se presenta. He revisado muchos libros o textos de trabajo de sociólogos, economistas, ¿no? Hasta matemáticos que han explicado el tema electoral, ¿no? Pero todo es en el aire, sobre cuadros estadísticos, pero ninguno de ellos entra a manejar el territorio. Y si lo manejan, hacen el uso de cartografía, de una cartografía muy esquemática, ¿no? No usa las relaciones que nosotros manejamos, ¿no? Las leyes de la geografía, por ejemplo, para poder explicar un fenómeno electoral, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo este conjunto de conocimientos a nosotros, en mi caso, me ha permitido presentar una propuesta dentro del distrito electoral de Lima. A nivel nacional existen, pues,
para cada vez que hay un proceso electoral, se conforman, por ejemplo, para este proceso hay como 96 distritos electorales. Y uno es el distrito electoral de Lima, ¿no? Que abarca los 43 distritos de la provincia de Lima. Para las elecciones del 2012 hubo 36 escaños en el distrito electoral de Lima. Pero ¿cómo fueron repartidos esos 36 escaños, no? De los 43 distritos, para las elecciones congresales, se tuvieron el 52.94% de los votos, o sea, perdón, de los escaños que se eligieron, o sea, 18 curules, pertenecieron a los candidatos vivían en Miraflores y Surco, ¿no? El siguiente porcentaje de 23.53% de congresistas, o sea, 8 curules, estaban residiendo en San Isidro y San Borja, ¿no? O sea, ustedes ven, ya más del 70% de los curules están localizados en los distritos más ricos y son los distritos que tienen menor cantidad de electores. ¿Qué pasaba con los distritos de San Juan de Lurigancho, Comas, San Martín? No tienen representación, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que estos distritos tengan opciones de tener representatividad política? En ese sentido, yo elaboré en este documento 2 propuestas, ¿no? Una primera propuesta, si me permiten, voy a terminar la idea para tratar de lograr los 5 minutos. ¿Ya? En la primera propuesta, dividir el distrito electoral de Lima en 4 subdistritos que juntarían a los distritos de Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Lima Centro, ¿no? Y dependiendo de la cantidad de electores, iban a tener un peso de representatividad. Y esta metodología está basada en una relación equitativa. Ahora, la relación equitativa es aproximada, porque la población no es exacta en todo lugar, ¿no? Pero iba a tener un peso aproximado. Y el desarrollo de esta metodología está sobre la base del padrón electoral delimitado por los límites establecidos por cada distrito, ¿no? Entonces, se iba a lograr una representatividad, ¿no? Pero por zonas. Acá, la zona norte iba a tener, por decir, 7 congresistas. El tema es cómo se elegían entre ellos, ¿no? De repente todos quedaban en Los Olivos, todos podían quedar en San Martín de Porres. Ya, esa es una metodología, ¿no? Que nos permitía al menos lograr la representatividad en 4 zonas del distrito electoral de Lima. La segunda propuesta está basada en dividir al distrito electoral de Lima en subdistritos y microdistritos. ¿En qué consiste esta metodología? Que así como se dividió Lima en la primera metodología en 4 distritos, subdistritos electorales, en este caso íbamos a usar los mismos principios, ¿no? Y a la vez, cada subdistrito dividirlo en microdistritos. Por ejemplo, el subdistrito electoral de Lima Sur, ¿no? Que está conformado por los distritos de Barranco, Chorrillos, Villa Salvador, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa Salvador, Pucusana, Hermosa, Lurín, San Bartolo, Santa María del Mar y Pachacamá, que les iba a trabajar en base a la georreferenciación de los electores. ¿Qué me permite eso? Me permite identificar bolsones de electores y poder ir armando circunscripciones temporales para determinar la cantidad de electores que van a elegir a un representante, ¿no? Entonces, este subdistrito electoral de Lima Sur iba a tener 7 congresistas, ¿ya? La propuesta es que tengan 7. ¿Cómo se iban a repartir esto? En base a la georreferenciación de las direcciones, podíamos estimar los bolsones de población electoral, ¿no? Entonces, uno de ellos sería Barranco, más parte de la población de Chorrillos. Ese primer microdistrito tendría un representante. El otro representante estaría organizado en parte del distrito de Chorrillos con San Juan de Miraflores. Villa Salvador tendría un distrito, pero Villa Salvador es grande, tiene parte de población que iba a sobrar. Esa parte de esa población se juntaría a parte de San Juan de Miraflores
y se establecería otro representante, ¿no? Villa María comparte también de Villa Salvador, se establece otro congresista, y Villa María propiamente un congresista más. Y los distritos de Pucusana, Punta Hermosa, Lurín, San Bartolo, Santa María del Mar y Pachacamá tendrían un candidato, un congresista más. Entonces, bajo esta metodología tendríamos una representación equitativa de los distritos, ¿no? Del Distrito Electoral de Lima. Y así evitaríamos que todos los procesos electorales, solamente los distritos de San Isidro, San Borja, Miraflores, concentren a los representantes políticos del Distrito Electoral de Lima, ¿no? Bueno, este es parte de un proceso que estamos trabajando en los algoritmos todavía para organizar a la población, ¿no? Estamos poniéndoles algunas restricciones para que el algoritmo responda, ¿no? Y yo pienso que la gestión del territorio para procesos electorales, los geógrafos podemos participar, podemos dar nuestra opinión y podemos expresar mediante nuestras cualidades, poner propuestas, ¿no? En la organización del territorio, ¿no? Aparte de eso, considero que la geografía en nuestro país merece abordar estos temas electorales, ¿no? ¿Por qué Brasil, Chile, Argentina tienen este tema electoral y empiecen a desarrollar, de repente trabajar desde la misma universidad, ¿no? Poner un curso o hacer un curso electivo, qué sé yo, pero que conozcan los colegas, los futuros colegas, que hay un campo de acción donde todavía nosotros podemos seguir desarrollando y tener propuestas. ¿Se cortó? ¿No se escucha? Bueno, muchas gracias a Eduardo Tena. Ya no se escucha lo que se quedó en congelado. Bueno, seguiremos con el número 4, el artículo número 4, que tiene por título Análisis de configuración territorial en la provincia de Puerto Inca, departamento Huánuco, como aporte para la organización territorial, a cargo de Gerardo Ceferino y Luz Javier, que fueron los autores. ¿Se encuentra Gerardo Ceferino? Sí, ¿Sí? Muy buenas noches. ¿Se escucha? Buenas noches. Muy buenas noches con todos ustedes. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, primeramente agradecer la oportunidad, ¿no? Por darme este pase para poder presentar el artículo justamente para el boletín número 5. El tema abordado conjuntamente con la colega geógrafa Luz Alexandra Javier Silva, ¿no? Se titula Análisis de la configuración territorial para la organización espacial, ¿no? De la provincia de Puerto Inca en el departamento de Huánuco. Y bueno, justamente, ¿cuál fue la razón para abordar esta temática? Pues hablamos del tema de la organización política administrativa del país, ¿no? Que desde un inicio tenía una serie de incongruencias en la distribución territorial, ¿no? De estas circunscripciones, ya que estas circunscripciones no obedecen mayormente a las dinámicas poblacionales o a características socioeconómicas y culturales. Y bueno, puedo manifestar de esta manera que, por ejemplo, hasta el año 79, la conformación de distritos o provincias estaba pues a cargo del legislativo, que mayormente no tenía un criterio, ¿no? Para poder definir estas nuevas circunscripciones y en otros casos obedecía a intereses ajenos al desarrollo territorial. Bueno, el caso de Puerto Inca justamente se abordó por un tema en específico, ¿no? Ya que esta es una de las provincias más grandes del departamento de Huánuco y que a pesar de ello y a pesar de los ricos recursos que tiene en materia forestal, ganadera y también minera, pues tiene un déficit de articulación con su capital departamental, ¿no? Su límite natural, que es en la Cordillera Azul, pues hasta el día de hoy es una cordillera infranqueable y en la cual se están todavía realizando, ¿no? Proyectos para integrar toda esta provincia a la dinámica territorial del departamento de Huánuco. Bueno, la investigación se basó mayormente en modelos
probabilísticos de Huff y modelos de gravitación comercial de Rayleigh, ¿no? En la cual se define la atracción en función del tamaño de los nodos. ¿Qué quiero decir con eso? De acuerdo a este modelo de gravitación, se sostiene que a pesar de la distancia, por ejemplo, de los centros poblados, aquellos centros funcionales que cuentan con una mayor densidad poblacional o tienen una mayor dinámica, pues son más propensos a generar mayor atracción, ¿no? Dentro de su ámbito de influencia. Y bueno, la metodología como tal estuvo en función a estos documentos técnicos normativos basados en la organización y demarcación del territorio, ¿no? A través de los estudios de diagnóstico y zonificación para fines de demarcación territorial, en la cual principalmente lo que se busca es la identificación de los centros funcionales, mayormente dentro del ámbito de la provincia de Puerto Inca, tomando en cuenta aspectos de volumen poblacional, especialización económica, situación geográfica, articulación y accesibilidad. Entonces, a partir de esos aspectos se logra identificar cuáles son los centros funcionales, o mejor dicho, los centros poblados que generan mayor atracción dentro de este ámbito territorial. Y bueno, para el caso de Puerto Inca, se tiene conocimiento que existen 5 distritos. Por lo tanto, lo ideal sería, ¿no?, que existiera 5 centros funcionales. A pesar de eso, debido al análisis de esta metodología, se identificó solamente 4 centros funcionales. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con la capital distrital de Tornavista? A pesar de fungir como capital distrital, no tenía mayor atracción por parte de sus centros poblados que se encontraban dentro de su ámbito, sino, por ejemplo, el distrito de Honoria ejercía mayor atracción. Entonces, esto sugiere una serie de problemas, ¿no? El tema de atención mayormente de la población. Y ahora, como siguiente aspecto, ya aquí se aborda el método gravitacional para, a partir de los centros funcionales, determinar las unidades funcionales, ¿no? Estos espacios ideales en los cuales estos centros puedan intervenir de manera eficiente. Entonces, este método gravitacional, obviamente, posee 2 variables, ¿no? Tanto una de atracción, que sería el tamaño poblacional, y la variable de fricción. En este caso se tomó como variable de fricción el tiempo de desplazamiento. Y bueno, aquí estamos hablando de la provincia de Puerto Inca, en una zona, ¿no?, en bosque amazónico mayormente, y que muchos centros poblados identificados pues no tienen mayor articulación. Entonces acá se toma el tema de las carreteras y el tipo de superficie de rodadura de estas vías. O en su defecto, ¿no?, que solamente estos centros poblados se conecten con sus capitales distritales que fungen como centros funcionales a través de la red de drenaje que se pueda identificar, ¿no? Ya que en esta zona amazónica se tiene conocido, ¿no?, que se usa mayormente pues, las vías fluviales. Y como última parte se estableció las unidades geográficas y la zonificación territorial. Estas unidades geográficas se partieron a través de la integración de unidades, por ejemplo, geomorfológicas, capacidad de uso mayor y unidades culturales. Entonces, ¿para qué se usan las unidades geográficas para este caso, para esta metodología? Pues justamente adecuar estas unidades funcionales que son ideales a las características de la configuración del territorio en ese ámbito. Entonces, una vez obtenido ya estas unidades, para poder determinar la zonificación territorial, prácticamente se hace una superposición, obviamente, de los límites administrativos. Al hacer esta superposición, se puede verificar si los límites administrativos que se han generado, ¿no?, con las leyes respectivas a lo largo de los años, coinciden con estas unidades geográficas. Entonces salen las unidades de zonificación territorial. Y ahí, pues, no, justamente vemos una incongruencia dentro del ámbito de la provincia de Puerto Inca, que si bien tiene 5 capitales, solamente contamos con 4 unidades funcionales identificadas. Y bueno, se conforman los sistemas territoriales, ¿no?, que son sistemas con una conformación y una estructuración de aspecto social, económico y urbano. Pero acá se incide en las zonas denominadas estructuras territoriales complementarias. ¿Debido a qué? A que son estas zonas del distrito en la cual existe un cierto grado de organización de sus centros poblados, pero no se encuentran debidamente integrados a la provincia. Entonces, ¿esto qué genera? Que justamente, bueno, como actualmente me encuentro laborando en el área de demarcación territorial del departamento de Huánuco,
justamente, ¿no? La solución por parte de la población se ve, ¿no? Integrarse al distrito vecino, ya que tiene mayor articulación. Entonces, esta herramienta mayormente lo que se busca es no solamente hacerlo uso para fines demarcatorios, sino también para fines de gestión, tanto de las municipalidades y también del mismo gobierno regional, en la cual al identificar estas zonas que no se encuentran debidamente integradas, no llegar a un aspecto o una acción demarcatoria, sino generar la intervención de esas zonas por parte de las autoridades municipales o regionales, ¿no? Por ejemplo, en la dotación de atención de servicios de salud, educación, y una de las más importantes, ¿no? La integración a través de la articulación por redes viales, ya que al no existir, pues, mayormente intervención en esta zona, pues, estos espacios, que son considerados como espacios marginales prácticamente, no se encuentran integrados a la configuración del distrito. Y por ende surgen estos problemas de índole demarcatorio, ¿no? Por ejemplo, ya empiezan a nacer los conflictos sociales, en la cual, por ejemplo, la población ya busca desprenderse de su circunscripción. Entonces, mayormente lo que se busca con este trabajo es no solamente, como lo vuelvo a repetir, hacer uso de estos instrumentos para fines demarcatorios, sino con fines de gestión para la intervención de autoridades dentro de estos ámbitos que no se encuentran debidamente integrados. Bueno, yo creo que ya me pasé del tiempo. Es un tema Sí, muy no te largo, pero igual. preocupes. Muchas No te gracias. preocupes. Muchas gracias, Geraldo. Seferino, es muy interesante el tema. Cuando esté el boletín lo leeremos detalladamente. Excelente, Bueno, entonces ya ahí debatiremos y bueno, ¿no? Tal vez me puedan apoyar con nuevas ideas. Tal sí, vez. claro, por eso también están los correos de cada uno para poder escribirnos, ¿no? De los temas especialmente que son para conversar, ¿no? Claro, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguiremos con el artículo número 5, que lleva por título Identificación de centros funcionales y sus áreas de influencia para la identificación de acciones de organización territorial. El autor es Moisés Asmat. Doy paso Sí, al autor para que pueda darnos una breve resumen de su artículo. ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. ¿Me escucha claro? Sí, se escucha. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, primeramente agradecer al Colegio de Geógrafos, al comité, al Consejo Directivo y a todos los encargados de este boletín, y también a todos aquellos especialistas, geógrafos y no geógrafos que han participado de esto y cuyos artículos tengo bastantes expectativas de poder leerlos. Antes que nada, quería anotar que el artículo que presento se complementa bastante con el mencionado por el colega Geraldo, porque también involucra el tema de demarcación territorial, específicamente la organización territorial, ¿no? Y antes de empezar a desarrollar brevemente lo que ha sido esta metodología, sí es necesario anotar que esta metodología es parte de una actualización de instrumentos de demarcación territorial que se vienen desarrollando en la Secretaría de Demarcación, en la cual laboro, y que justamente recoge estos aportes, una nueva metodología que se busca incorporar para identificar lo que son acciones de organización territorial a partir de identificación de centros funcionales y unidades funcionales dentro de una provincia, ¿no? Para empezar, sí quisiera hacer una distinción de lo que es organización territorial y lo que es ordenamiento territorial. Muchas veces existe una confusión respecto a ello. La organización territorial lo que busca es adecuar las circunscripciones del país a las dinámicas que se vienen desarrollando en el mismo, ya sean dinámicas sociales, económicas, de población o de otra índole, mientras que el ordenamiento, como la mayoría ya conocemos, aborda más lo que es la ocupación y el uso de suelo, ¿no? Entonces no vamos a hablar de ordenamiento propiamente, sino de lo que es la organización territorial referida al tema de circunscripciones político-administrativas. Entonces, dentro de la organización territorial, lo que se busca es configurar un espacio idóneo, como señalaba mi colega que me precedía, a partir de la identificación de los centros poblados con una mayor jerarquía dentro de la provincia, los que se denominan centros funcionales, y a partir de ello sus unidades funcionales. Desde el 2003 hay una directiva que regula toda la metodología para ello. Sin embargo, a partir de reuniones con gobiernos regionales en los últimos 2 años y recogiendo los aportes de estos, se ha visto por conveniente una actualización de esta metodología que permita su aplicación para todas las provincias a nivel nacional y que en realidad
reduzca en lo que sea posible la discrecionalidad del análisis, ya que si bien es cierto tiene un componente territorial y en el que influye bastante el criterio del técnico, son instrumentos que forman parte de la gestión pública y por lo cual la idea es que puedan replicarse a nivel de todo el país. Entonces, ¿qué es lo que considera cuáles son los cambios en esta metodología, ¿no? Primero que el tema de centros poblados, que es el universo de estudio del sistema de centros poblados de la provincia, incorpora un componente importante que es la densidad de viviendas. ¿Y por qué esto es importante? Porque en los últimos años, a raíz de los sistemas de información geográfica, los centros poblados se ven como un punto en el territorio. Y como todos sabemos, no son así. El último precenso del INEGI nos da la información georreferenciada de la distribución de las viviendas a nivel de punto, y a partir de ello se puede identificar cuál es la configuración o distribución de cada centro poblado y ver cuáles se encuentran próximos entre ellos. A partir de ello se pueden identificar espacios de alta densidad y que en la realidad nos permiten identificar una entidad territorial conformada justamente por lo que el INEGI consideraría en un inicio dos centros poblados distintos, pero que en la realidad forman parte de una sola entidad que está unida por la densidad y la distribución de sus viviendas, ¿no? Entonces, uno de los primeros cambios respecto a la metodología es eso, ¿no? Identificar con un mayor nivel de certeza cuáles son estas entidades territoriales que son los centros poblados en el territorio, incorporando también variables no solo de volumen poblacional, sino de servicios de educación y de salud. Luego de ello, otro componente que se incorpora para identificar estos centros poblados de mayor jerarquía que se desarrolla en el artículo es la inclusión de 30 variables divididas en 4 componentes, que es la dimensión poblacional, que en realidad es la que tiene un mayor peso, pero también el tema de servicios, y no solamente de presencia de servicios, sino de acceso a servicios y la distancia hacia otro centro poblado con un servicio. Dos centros poblados que no tengan una posta, por ejemplo, si uno de ellos se encuentra a 15 minutos de otro centro poblado que sí la tiene, definitivamente tiene una mayor jerarquía que aquel que se encuentra a 2 horas. No, o sea, ambos no tienen el servicio, pero por su accesibilidad al mismo, el valor que tiene cada uno difiere, ¿no? Eso y el tema de la ubicación estratégica. Ahora, el tema de esas 30 variables también podría generar un problema, ¿no? No se trata de incorporar variables por variables y al final nos llenamos de variables que al final son difíciles de ponderar. Y ese es otro de los factores que hemos considerado bastante importantes aquí, ¿no? La ponderación de las variables, si no se hace de manera correcta, queda mucho a discrecionalidad del especialista y que quizá para un tema de investigación, un estudio específico, especializado, sí recoja esa importancia, ese conocimiento que tiene, pero para estudios que se buscan replicar a nivel nacional, creemos que debe haber algún método estadístico que permita ponderar estas variables y obtener el resultado más acertado, ¿no? Entonces, lo que en el artículo se menciona, el método de análisis de componentes principales, que lo que hace es recoger las variables que tengan un mayor nivel de varianza y a partir de ello identificar un puntaje o un score final. Entonces, se recoge de esas 30 variables aquellas que tienen un mayor nivel de varianza y a partir de ello se identifica un puntaje final para cada centro poblado dentro de la provincia. Finalmente, ya con este score, lo que se identifica son jerarquías de cada uno de los centros poblados, y a diferencia de la metodología anterior, ya no está solamente determinada por el volumen poblacional, sino que podemos tener un poblado de mayor jerarquía que otro que tenga menor volumen poblacional. ¿Y esto por qué? Porque puede ser que sea más accesible a otros centros poblados, que tenga un hospital y el otro tenga un puesto de salud, que tenga un colegio con nivel secundario y el otro solamente tiene nivel primario. Entonces, ya no se rige solamente por el volumen poblacional, más allá de que en realidad sí es una variable que tiene bastante peso. Para concluir, la metodología también establece que para la identificación de unidades funcionales, que es el área de influencia de estos centros funcionales, se utiliza una variación del método gravitacional. Y lo que se hace es reemplazar la variable de volumen poblacional por este índice o score que hemos obtenido a partir de las 30 variables, y el tema de la distancia ya no se mide en kilómetros, sino a través de un tiempo de desplazamiento, medido en minutos, y considera la superficie, ya sea fluvial o terrestre, y el medio de transporte más que se utiliza comúnmente en la zona, ¿no? Entonces, al final, lo que se va a obtener van a ser áreas de influencia
que respondan, creemos, digamos, dentro de la Secretaría, que es donde se viene elaborando la metodología, que respondan a una realidad, a la realidad del territorio a partir de la inclusión de componentes territoriales que son esas 30 variables, y a partir de ahí identificar acciones de demarcación como la creación de distrito, fusiones de distrito o traslado de capital, ¿no? Solamente para culminar ahí, ¿cómo se traduce esto en la identificación de alguna acción de demarcación? Si dentro de un distrito no se identifica ningún centro funcional, podría entenderse que debería fusionarse con otro, o si se identifican dos centros funcionales dentro de un mismo distrito, se podría entender una eventual creación, y si lo que se identifica es un centro funcional que no es la capital actual, quizá un traslado de capital. Entonces el artículo detalla mucho más lo que acabo de mencionar. Los invito a que puedan leerlo, y todos los aportes, todos los comentarios siempre serán bienvenidos. La idea es ir perfeccionando estas metodologías y que no queden muchas veces solamente dentro de la labor que hace uno como profesional en sus respectivos centros de labores, sino que se compartan con la comunidad, en este caso con la comunidad geográfica, para que puedan ser replicadas y dar a conocer el trabajo que se viene haciendo, ¿no? Eso sería todo, Catherine. Muchas gracias por el tiempo que me diste, y bueno, espero que hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Moisés Asmar. Muy interesante también tu tema y definitivamente tenemos que leerlo cuando podamos descargar el boletín próximamente. Muchas gracias. Ahora pasaremos al artículo número 6, que tiene por título Estudio geomorfológico aplicado a peligros de origen natural, sector vertiente occidental de los cerros La Mina y Jecuán, a cargo de Efraín Huaricacha. Doy paso al autor para que pueda darnos un breve resumen de su artículo. Bien. Buenas noches. ¿Me oye? Efraín. Buenas noches, ¿qué tal? Antes que nada, saludar, ¿no? A la gestión del colegio y a la iniciativa, ¿no? De seguir con este boletín, que es un documento primordial, fundamental, ¿no? Sobre todo para mostrar, pues, ¿no? Los avances que tiene los profesionales geógrafos, ¿no? Y es una pieza fundamental, ¿no? Para la generación de conocimiento. Y a la vez es un mecanismo que puede visualizar, pues, ¿no? El aporte que pueden dar los geógrafos y geógrafos del Perú. Bueno, sin más preámbulos, voy a dar unas palabras muy generales a fin de poder generar una curiosidad, ¿no? En que el artículo pueda ser leído, pues como documento académico, su objetivo es que genere controversia y a fin de poder generar nuevas investigaciones que permitan abordar mejor el tema. Siendo así, indicar, ¿no? Que el presente artículo, referido al estudio geomorfológico aplicado a peligros de origen natural, caso las vertientes occidentales de los cerros La Mina y Jecuán, ubicado, ¿no? En el centro poblado Pampa Libre, en el distrito Chancay, ¿no? De la provincia de Huaral. Es un artículo realizado en el marco de las investigaciones emprendidas por el Grupo de Investigación y Asesoría Territorial, GIAT. Pues esta investigación tuvo como objetivo explicar la relación de la geomorfología y los peligros de origen natural, basados en la conjunción de peligros por movimientos en masa y sismos, el cual se basó en un levantamiento geomorfológico, en un análisis geológico, geomorfológico e interpretación geomorfométrica, principalmente. Pues las geoformas están expuestos a procesos estructurales y de erosión. Y esta exposición se ha acelerado, ¿no? Por las actividades antrópicas y económicas, lo cual ha desencadenado, pues, ¿no? En diversos escenarios de riesgo de desastres. Por tanto, un levantamiento geomorfológico es una herramienta valiosa que proporciona información precisa y concreta sobre los procesos geomorfológicos, formas resultantes y fenómenos naturales relacionados. Para este caso, el levantamiento geomorfológico se realizó a escala 1 en 2000 y se hizo uso básicamente de los parámetros geomorfométricos, imágenes satélite, una geología reajustada a la escala de trabajo y previamente el trabajo de campo, ¿no? Que nos permitió reajustar la información levantada previamente en gabinete.
Bueno, este levantamiento consistió en una clasificación geomorfológica de laderas y planicies, ¿no? Basados en el método Talwin-Trufluvio y el criterio de homogeneidad geológica geomorfológica. De acuerdo al método Talwin-Trufluvio y los parámetros geomorfométricos, se realizó la clasificación geomorfológica de laderas, la cual reside pues, ¿no? en la identificación y la delimitación de geoformas, según aspectos morfoestructurales, morfodinámicos y el carácter topográfico geológico. En cuanto a la clasificación geomorfológica de planicies, esta se basó fundamentalmente en el criterio de homogeneidad geológica geomorfológica, básicamente referido pues, ¿no? a la delimitación de geoformas, considerando su morfología y morfogénesis. En tal sentido, esta clasificación se fundamenta principalmente en aspectos morfoestructurales y fisionómicos. Por tanto, ¿no? como parámetros de evaluación de los peligros, seleccionó tres capas, geomorfología, geología y pendientes, respectivamente, ¿no? Siendo las pendientes la de menor peso, pues este es un parámetro geomorfométrico, es decir, está contenido dentro de la geomorfología, pero por tema del trabajo se la ha considerado como una capa. Por tanto, se debe considerar dentro de los EVAR, que son las evaluaciones de riesgos, se debe dar mayor prioridad a la geomorfología y no a las pendientes, ¿no? Como viene ocurriendo en varios estudios y también en las clases que dictan respecto a los EVAR. Por tanto, ¿no? en el área de estudio se cartografiaron 21 geoformas y donde los factores geomorfológicos, morfodinámicos, geomorfométricos y estructurales condicionaron la distribución espacial de los peligros de origen natural, sintetizada en una zonificación que comprende 3 niveles de peligro: muy alto, alto y medio. Entonces, resaltar fundamentalmente que los aspectos teóricos y métodos geomorfológicos contribuyen a una adecuada designación de pesos y que deben ser considerados en los estudios de riesgo de desastres. Por tanto, ¿no? la relación de la geomorfología con la zonificación de peligros está basada en una relación espacial de causa-efecto, pues los factores geomorfológicos, morfodinámicos, geomorfométricos y estructurales definen y condicionan la distribución espacial de los peligros. Gracias. Catherine, me parece que tu audio está... Ay, ¿ahora? Perdón, disculpe. Bueno, ahora pasaremos al artículo número 7, que tiene por título Los registros públicos, SUNAR y el catastro. El autor es Juan Santos. Buenas noches. ¿Puede darnos un breve comentario de su artículo, por favor? Sí. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Ya. Muchas gracias. Mi nombre es Juan Carlos Santos. Soy geógrafo de profesión. En primer lugar, me gustaría agradecer a Dios, ¿no? Por permitir que a través del Colegio de Geógrafos dé la oportunidad de que compañeros o colegas geógrafos tengan la oportunidad de transmitir sus conocimientos. Cuando me enteré que había una convocatoria para publicar un artículo, en este caso la edición quinta, me parece, del Colegio de Geógrafos, me interesó porque yo trabajo en registros públicos en la SUNAR, en la zona número 11, que es aquí en el departamento de Ica. Entonces, uno de los motivos por el cual yo decidí escribir este artículo fue porque ya hace un par de años en el trabajo, porque también anualmente hay congresos registrales, me di con la sorpresa, por así decirlo, de que muchos artículos
que deberían ser abordados por el profesional geógrafo o las carreras afines, las abordan principalmente los abogados. Entonces, aquí en mano tengo unos 6 artículos que me gustaría leerlo para que más o menos me entiendan sobre qué es lo que voy queriendo decir, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un artículo que lleva como título Georreferenciación de tierras de las comunidades nativas, ¿no es cierto? Autor Alexis Laguna, profesión abogado. Otro, el catastro en el Perú, avances y nuevas estrategias. Angélica M. Portillo, abogada, ¿no es cierto? La titulación y registro de tierras rurales y el medio ambiente. Paola Gina Velasco González, abogada. Otro, el registro de las áreas naturales protegidas, ¿no es cierto? Jesús David Vázquez Vidal, abogado. Otro, las reservas de las áreas naturales protegidas y la responsabilidad de registro. Carla Fiorella González Rodríguez, abogada. Entonces, al yo tener estos artículos en mano, que ya de hace 1 año a 2 años fui teniéndolo de a poco, me di cuenta de que había un vacío, o en todo caso tenemos un vacío como profesionales geógrafos, en este caso en el tema registral y en el área de catastro, que es donde yo laboro, por el cual fue uno del motivo principal, se podría decir, que hizo que yo pudiese transmitir en alguna manera mi experiencia y el saber del geógrafo en este caso, ¿no es cierto? Entonces, sumado a ello, también otro de mis motivos, en los registros públicos en el Perú se ha vuelto como una necesidad, se podría decir, para el público en general. No solamente las instituciones necesitan de la información registral, sino también el público en general. Y eso lo puedo evidenciar el día a día, porque personalmente en mi familia también hacemos uso del sistema registral. Amigos que yo conozco, personas que no tienen ninguna profesión más que de repente un trabajo que no es tanto profesional, pero que sí necesitan tener un conocimiento al menos básico de lo que es registros públicos. Y las instituciones propiamente, que en su mayoría en el Perú tienen una interacción constante con SUNAR, ¿no? Entonces, he querido explicar un par de motivos personales por el cual decidí yo escribir el artículo, que lleva como título los registros públicos y el catastro, ¿no? Acá en el artículo yo trato de explicar la historia del sistema registral y el catastro. Trato de detallar desde los años 1888 aproximadamente, que es, si no mal recuerdo, el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, cómo ha ido evolucionando, entre comillas, el sistema registral y el catastro, propiamente un catastro multipropósito, porque no profundizo en lo que es un catastro propiamente como las que generan las entidades, valga la redundancia, generadoras de catastro como COFOPRI o el Ministerio de Agricultura o los gobiernos regionales o locales, ¿no? Sino un catastro multipropósito. Entonces, en el artículo se trata de detallar un avance a través de la historia del Perú sobre el sistema registral que va de la mano con el catastro en este caso. Y también menciono el catastro multipropósito, como mencioné hace un momento, que en el 2004 se crea con la ley 28294, que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro y su vinculación con el registro de predios. La creación de SUNAR, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, es reciente. Ahí también lo explico. En 1994, en octubre,
se crea SUNAR, y a la fecha tiene unos 26 años. Es joven la creación de registros públicos. Y el Sistema Nacional de Catastro, que vincula a todas las instituciones y las unifica, es más joven aún, porque se creó 10 años después, en el 2004, 10 años después de la creación de SUNAR. Entonces, se espera que con ello, con su temprana o poco tiempo de haber sido creado, que tenga mucho por ir puliendo o corrigiéndose a través del tiempo que van transcurriendo, ¿no es cierto? ¿Y qué más? También trato de explicar cada instituciones que conforman el Sistema Nacional de Catastro y su vinculación con el registro de predios. Tal es así, hago una breve descripción como los gobiernos regionales, el SUNAR mismo, el IGN, la SBN, COFOPRI, Instituto de Cultura y entre otros, ¿no? También en el artículo trato de abordar un poco sobre la tecnología que ya desde fines del siglo XX agarró bastante fuerza en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Y que ahora en pleno siglo XXI podría decir, se ha expandido y avanzado tanto que la tecnología es una muy buena herramienta para todos los campos laborales, profesionales, pero que a su vez también no lo es del todo, tiene sus partes también negativas. Entonces también abordo un poco de la tecnología y obviamente vinculado con registros públicos y cómo a través de ello y en este contexto en el cual estamos se ha podido, yo creo que como ejemplo nomás, porque yo creo que todas las instituciones en el Perú ya han optado por ello, en profundizar más en la tecnología para que puedan brindar servicios en línea. Entonces, tal es el caso que en SUNAR hay un servicio de publicidad registral en línea, en donde puede uno alcanzar o tener servicios que antes lo podíamos hacer con dificultad de traslado en espacio y en tiempo, ¿no? Y esas cosas ya se ven acortadas. También hablo, casi por finalizar en mi artículo, sobre el área de catastro en SUNAR, sobre la base gráfica registral, porque en realidad SUNAR no es un ente generador de catastro, pero sin embargo hay un área de catastro propiamente, como lo menciono, que tiene es su motor de catastro, la base gráfica registral. Quien habla es responsable de la base gráfica registral de la zona número 11 del departamento de Ica, que antes abarcaba también el departamento de Ayacucho, ¿no? Pero que actualmente hace unos años ya no es así. ¿Qué más? También hago mención a los profesionales también que están inmersos en el área de catastro y que en realidad es también motivo de poder nosotros como geógrafos darle importancia a ello, porque hice una pequeña relación tomando como ejemplo de los profesionales que están en registros públicos, en este caso en catastro, y que el papel del geógrafo, por así decirlo, en número, no está haciéndose presente. Algo para mí curioso es que la carrera de Ingeniería de Sistemas, yo soy de la idea que toda carrera es muy importante, muy interesante, pero habría que un poco tener en cuenta que temas en este caso de índole geográfico, deberían ser abordados más por los profesionales como los geógrafos o carreras afines, ¿no? Pero curiosamente en la práctica no es así, y estoy seguro que
no solamente en el campo de catastro ocurre eso, sino yo creo que también en otros campos, no sé, ambientales, sociales, como ahora mismo también lo mencionaban los colegas presentando sus artículos. Creo que también puede estar sucediendo lo mismo. Entonces, creo que no lo terminé de mencionar, pero al menos acá en Catastro Zona Registral número 11, hay muchos profesionales de ingeniería de sistemas agarrando temas catastrales y hacen sus labores del geógrafo o del arquitecto o del ingeniero, digamos, que esté más relacionado a estos temas, ¿no es cierto? Entonces, eso también lo menciono en mi artículo y doy como conclusiones finales. Se podría decir que un gran número de instituciones públicas están relacionadas al catastro y viceversa. Y el catastro en registros públicos al menos tiene su motor en la base gráfica registral, porque dependiendo de ello va a determinarse un servicio de calidad para lo que en realidad lo piden personas particulares o instituciones o empresas privadas, ¿no? Eso básicamente sería lo que tendría como para resumir del artículo y presentarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas por haber compartido unos breves momentos con nosotros en esta jornada del día de hoy. Los temas expuestos han sido sumamente interesantes y relevantes para el desarrollo, ¿no?, de las ciencias geográficas, y así como también para el saber del geógrafo. Es más, estoy ansiosa de poder descargar el boletín y poder compartirlo. Bueno, me despido, no sin antes invitar especialmente a la academia en poder seguir el camino de la investigación para poder generar nuevos conocimientos, información y las tecnologías para que puedan ayudarnos a comprender las dinámicas físico-sociales. Bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Doy pase a John para que pueda darnos las palabras finales. Hasta luego. Catherine, muchísimas gracias. Gilbert, ¿de repente quieres hacer algunas palabras? No, solamente agradecer o reiterar el agradecimiento a todos los colegas que han estado involucrados en este arduo proceso. Lo has mencionado y creo que para todos es bastante claro de que conseguir una publicación de este tipo, de este nivel, es bastante, o requieren de bastante trabajo, ¿no? Entonces, en nada, reiterar la invitación a los colegas que nos puedan compartir o que puedan compartir sus experiencias. Creo que son sumamente valiosas para quienes trabajan en temas similares y también para quienes están empezando a trabajar o quienes están incluso en proceso de formación. Y solamente para cerrar también como anécdota, soy docente y hay un par de artículos que ya se los he pasado, por ejemplo, se los voy a pasar o se los estoy pasando a los chicos de la universidad, ¿no? Porque justamente creo que ahí está el valor de este tipo de publicaciones, ¿no? Nos ayudan a mostrar, a evidenciar el trabajo que hacemos los geógrafos en nuestro país y además nos ayudan a marcar una línea sobre lo que podemos hacer y cómo es que podemos contribuir también a la formación de los colegas que están interesados en desarrollarse en estos temas, ¿no? Reiterar también mi saludo por el nuevo año que viene en pocas horas, en realidad ya. Desear a todos un mejor año. Creo que este año que se acaba ha sido bastante complicado para todos. Esperemos que el 2021 sea mucho mejor y como siempre los invitamos a invitar a todos los colegas, geógrafos y no geógrafos, a seguir acompañándonos en las diferentes actividades que realizamos, ¿no? Un abrazo para todos, muchas gracias. John, por favor, cierra nuestra reunión. Sí, Gilbert, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero mencionar
que el boletín número 5 tiene en realidad 8 artículos. Se han presentado justamente 7 porque uno de los autores no ha podido acompañarnos, entiendo por un tema de salud. Él se disculpó con anticipación y es justamente el autor del artículo 6, diagnóstico socioeconómico de un sector suburbano del corregimiento de Alcalde Díaz Las Cumbres, de Panamá. Es un geógrafo que vive en Arequipa y ha estudiado en Panamá, que por cierto también tiene bastante trayectoria y experiencia en esta parte del país. Y es por supuesto también valioso mencionarlo. Gracias a todos los autores y autoras, ¿no? Y coautores y coautoras también. En realidad es, como ustedes han apreciado, un porcentaje importante de jóvenes y eso es bastante prometedor para la geografía. Y con esa, por supuesto, mística, con la que menciona Juan Carlos, por supuesto, de cómo es posible en que una temática en la cual los geógrafos trabajan desde sus primeros años de vida profesional, gran parte de los artículos a los cuales podemos acceder no son publicados, ¿no? Escritos por geógrafos. Y me parece que ese tipo de iniciativas es vital en todas las temáticas que han sido presentadas. Temas ambientales, temas de geografía electoral, temas de organización del territorio, temas de gestión de riesgos, ¿no? Temas catastrales, por supuesto, estudios geomorfológicos, estudios de geografía histórica, entre otras, que demuestran, por supuesto, digamos, ese amplio abanico de temáticas en las cuales podemos no solamente trabajar, sino también investigar con profundidad. Son 189 páginas las que tiene este boletín, que por supuesto los invitamos a leer. Esa presentación rápida de cada autor no ha sido sino solamente eso, una invitación para que profundicen en esta lectura. Estoy seguro que en los siguientes 4 días o para algunos menos u otros más de fin de semana largo pueden aprovechar digamos, a revisar un poco los temas que más afines a su labor puedan estar. Y del mismo modo también los ya invitamos desde ahora a seguir preparando sus textos para la 6ª edición. 6ª edición que por supuesto también espera, digamos, muchas mejoras desde la organización misma de la conducción del boletín. Si es posible, ojalá su indexación, y ya se ha estado trabajando en el comité, digamos, con temas preliminares al respecto, y de ser posible esto sería lo mejor, no solamente para el colegio, para su boletín, sino para todos los geógrafos que tienen, digamos, ganas de publicar en ella. Yo quiero, por supuesto, agradecer también a los asistentes que nos acompañan en este momento en el Zoom, y también a aquellos que nos están acompañando permanentemente por la red social, ¿no? El Facebook institucional del colegio. Recordarles que todos los eventos que está organizando el Colegio de Geógrafos del Perú, no solamente esta comisión, las diferentes comisiones del Colegio de Geógrafos, están siendo no solamente registradas y grabadas en el Facebook, sino también en el canal YouTube del Colegio de Geógrafos del Perú. Y agradecerles, por supuesto, a todos por su participación. Voy a leer un comentario de Edgar Trillo. Él señala que es ingeniero civil y reconoce la valía de los geógrafos y siempre defendiendo las competencias profesionales, y por ello se encuentra entre nosotros, dice, ¿no? ¿Cómo puede ser para obtener el boletín? Justamente en breve ya debe estar en la página web del Colegio de Geógrafos del Perú, en la pestaña Boletín. Están las 4 anteriores ediciones y por supuesto que ahí va a aparecer también cada artículo descargable y por supuesto el boletín en su integridad también en versión descargable. Así que me queda solamente agradecerles a todos, a seguir incentivándolos a producir, ¿no? Y qué mejor si vinculamos, digamos, nuestro aspecto laboral a la parte académica, de tal modo que los jóvenes estudiantes y los que aún, digamos, tienen dudas por estudiar alguna profesión, se inclinan por la geografía. Es un espacio profesional con bastante futuro, con un posicionamiento cada vez creciente, y por supuesto con aportes importantes para el desarrollo del país, a todas las escalas, ¿no? De gobierno subnacional, local, regional y el gobierno nacional también. Y por supuesto desearles unas felices fiestas de fin de año, sin bajar la guardia, por supuesto, porque lo más importante es nuestra salud, nuestra familia y el país, por supuesto. Y nada, feliz año nuevo, que sea un 2021 exitoso para todos nosotros, y estoy seguro que para cualquier
digamos, apoyo, duda, consulta que puedan tener, el Colegio de Geógrafos del Perú siempre va a estar predispuesto a escucharlos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Caterín Bravo Leiva, por acompañarnos en esta conducción. Ella es geógrafa, integrante de la comisión también. Gracias, Efraín. Gracias, Amadeo. Gracias, Juan Belis. No quiero olvidarme, Gino nos ha acompañado algunos meses en la comisión. Y a todos aquellos colegas que tienen la predisposición de seguir sumándose a las comisiones del colegio, están bienvenidos para todo ello. Muchísimas gracias. Buenas noches.